Si eres el heredero universal de tu ancestro fallecido, quiere decir que él te dejó el encargo de sanar alguna de estas 5 deudas emocionales que te voy a decir, pues él en vida no las pudo finalizar. Tal vez eres tú o alguno de tus hijos el heredero universal de tu ancestro fallecido y no lo sabes. Algo muy característico de los herederos universales es la deuda, ya sea emocional o financiera. Porque si tú eres ese heredero universal, quiere decir que esa persona depositó en ti toda su confianza y te escogió a ti para sanar al clan familiar. Hola, soy Vero Azcue, hipnoterapeuta en constelación familiar. En este canal subo videos que te ayudarán a liberarte de reparaciones ancestrales y puedas empezar a vivir tu propia vida. Si quieres unirte a mi grupo privado de WhatsApp, te dejo el enlace en la descripción para que no te pierdas ningún evento de los que organizo. Primero que nada, vamos a ver qué es un heredero universal. Como te dije en la descripción, es esa persona que fue escogida como el sanador del clan familiar. Es esa persona que terminará algo que se quedó pendiente, alguna misión que tu ancestro en vida no pudo finalizar y que fue muy importante para él o para ella, o bien que romperá cadenas para liberar el trauma generado en el árbol familiar. Primero que nada, vamos a ver qué síntomas manifiestan estas personas que son herederos universales. Ahí te van. El primero es que muchas veces sienten como que no están viviendo su propia vida. 2, se sienten en deuda fácilmente, ya sea emocionalmente, pero estas deudas también pueden ser financieras, pues es una manera de pagar y cuando pagas, pues concluyes algo, concluyes la deuda. Otro de los síntomas es que puedes sentir un miedo incomprensible a que suceda algún evento, generalmente trágico, por ejemplo, muertes, pérdidas económicas, incendios, cosas así. Otro de los síntomas es que has vivido el mismo problema que un ancestro. Por ejemplo, te quedaste viudo a temprana edad o huérfano de alguno de tus padres o fuiste víctima de abuso o de maltrato, igual que ese ancestro. Otro de los síntomas es sentir como un llamado muy fuerte de tu alma a hacer algo o a estudiar algo muy específico. Por ejemplo, la heredera universal de un minero tendrá un deseo irresistible por las piedras preciosas, los minerales. No hablo de joyas, son piedras, minerales, algo muy específico. Cuéntame en los comentarios si te identificaste con alguno de estos síntomas o tal vez identificaste a alguien de tu clan familiar con estos síntomas que te dije. Ahora, ¿cómo saber si eres heredera universal? Ok, son 3 maneras. Primero que nada es tu fecha de nacimiento o de gestación y coincide con la fecha de nacimiento o de muerte de ese ancestro. Te explico rápidamente. Eso de la fecha de gestación. A la fecha de nacimiento le vas a restar 9 meses. Quiere decir que es tu fecha de gestación. Por ejemplo, si naciste el 3 de noviembre, pues tu fecha de gestación será el 3 de febrero. Muchas veces también podemos contar, por ejemplo, con un margen de 7 días antes y después, sobre todo si hay un parecido físico impresionante. Por ejemplo, si naciste el 3 de noviembre, pues le pones o le quitas 7 días más o 7 días menos. Fíjate, en mi árbol familiar, mi hija y mi hermano nacieron exactamente la misma fecha y día que el fallecimiento de mi abuelo. Ellos dos son herederos universales de mi abuelo. ¿Te fijas aquí la lealtad de ellos hacia mi abuelo? Tienen algo muy grande que hacer. Otro de los síntomas es también si has vivido lo mismo que tus ancestros. Por ejemplo, perdiste a alguno de tus padres a la misma edad que tu ancestro. ¿Ves? Son situaciones que sean prácticamente idénticas que ellos han vivido, pero que tú también. Ahora sí, vamos a ver los 5 legados o los 5 encargos de los herederos universales que los herederos universales reciben. Pon atención. Para que puedas entender estos vínculos, rápidamente te voy a contar la historia de una clienta que vino a un curso que yo estaba dando. La vamos a llamar Paquita. Ella contó en el grupo
que desde que nació su segundo hijo empezó a sentir un miedo irracional de que le pasara algo y que se muriera. Emoción que jamás había sentido con su primera hija, incluso siendo madre primeriza. Pero con su segundo hijo, Paquita sentía un miedo irracional y ese miedo pues no se lo explicaba, ¿no? Porque su hijo siempre había sido un niño muy sano, incluso súper tranquilo, que no hacía ninguna travesura, que no se ponía en peligro. Es más, que siempre estaba tranquilito. Y aquí pon mucha atención, porque esto es un síntoma del yacente, esa tranquilidad. Guárdate esa palabra en la cabeza, yacente, ¿qué es lo que es el hijo de Paquita? Pues ahorita vamos a volver a este punto que es súper importante para que puedas entender cómo todo se articula. Durante el curso vimos que Paquita era la heredera universal de su abuela materna. Su abuela había tenido 5 hijos, pero desgraciadamente el pequeño se había muerto en un accidente doméstico a la edad de 5 añitos. Se había caído de un árbol mientras la abuela de Paquita, su mamá, estaba en el jardín plantando un rosal. Y de hecho Paquita nos decía que ninguna de sus tías ni a su mamá le gustaban las rosas. La abuela pues se descuidó un segundo y su hijo murió prácticamente delante de ella. Imagínate la emoción de la abuela, la culpa, el sentimiento de no haber podido salvar a su hijo. Bueno, este dolor que causó la muerte de este pequeño se quedó grabado en la memoria celular del clan familiar, que es una emoción traumática, un dolor pues muy fuerte y se puede transmitir hasta 4 generaciones detrás de este tipo de traumas. Te explico rápidamente por qué se puede transmitir. Porque una parte de tu patrimonio genético estuvo en el vientre de tu abuela materna. No te espantes. Es porque cuando tu mamá estaba así de chiquitita, dentro del vientre de tu abuela materna, ya tenía el número exacto de ovocitos que tendría toda su vida. Así es que una parte de ti estuvo en el vientre de tu abuela materna y tu abuela materna en el vientre de tu bisabuela. Es por eso que todas esas emociones se quedan grabadas epigenéticamente, hay esa palabra. Bueno, sigamos con la historia de Paquita. ¿Te acuerdas que te dije que el hijo pequeño de Paquita era yacente? Pues yacente es la persona que reemplaza al muerto dentro del árbol familiar. Y una de las características que tienen los yacentes es que son súper tranquilos, casi no hablan, casi no se mueven. Precisamente, son tan silenciosos y calmados como los muertos. Si quieres saber más sobre el yacente, te dejo el video en la descripción. Y ahora, ¿de quién crees que era yacente el hijo de Paquita? ¿De quién crees? Pues claro, del niño que murió trágicamente en el árbol, al caer del árbol, del hijo de la abuela. Escríbeme en los comentarios cuál crees que fue el mandato de Paquita como heredera universal de esa abuela. ¿Cuál crees? Pues claro, cuidar a su hijo para que no muriera. Paquita me contactó tiempo después de haber terminado el curso para contarme que esa angustia que sentía por su hijo había disminuido muchísimo, tanto que ahora ella se permitía salir con amigas, cosa que antes no hacía por miedo que durante su ausencia pues le pasara algo a su hijo. Ahora sí, te voy a decir los 5 encargos más comunes que reciben los herederos universales para que puedas ver el encargo que te ha sido confiado. Y algo muy importante que decir es que tu ancestro te dará la fuerza para lograrlo. Nunca estarás solo, pues él te hace confianza. El primer encargo es salir de una situación. Por ejemplo, si tu abuela vivió maltrato y abuso emocional de la parte de su esposo y ella quiso siempre irse y dejarlo, pero no se atrevió por miedo, porque sus hijos eran pequeños, porque tal vez no tenía los recursos económicos para dejarlo. Bueno, pues esto es algo que se quedó pendiente y si tú eres la heredera universal y estás viviendo la misma situación que tu abuela, tendrás la responsabilidad, el legado de terminar con este ciclo de abusos, de irte, de terminar con esto. El segundo legado es cuando tu ancestro vivió carencia económica, incluso hasta hambre. Y aquí tú intentarás
como un llamado de tu alma a salir de la miseria, de la carencia, y los caminos se abrirán para ti, para la abundancia, aunque esto implique tomar riesgos, impulso, trabajo duro, pero y creer en ti mismo, porque a veces es lo que nos falla, ¿no? El tercer legado es cuando hubo niños dentro del clan familiar que se quedaron desprotegidos, ya sea porque sus padres fallecieron, porque los abandonaron o bien porque nadie los atendía. Aquí tú sentirás como un llamado de tu alma para proteger a los niños, como una fuerza interior. Incluso tal vez realices actividades donde protejas a los niños, como asistenta social, ayudar en asociaciones donde los niños necesitan ayuda, o tal vez eres pediatra. El cuarto es cuando no se pudo salvar a alguien, ya sea una enfermedad o porque no se encontró el remedio o porque falleció. Y tú sentirás, como el caso de Paquita, ¿no? Tú sentirás un miedo de que alguien en tu clan familiar pueda morir o que le pase algo trágico. Y, o bien, ejercerás trabajos, por ejemplo, como de curandera, enfermera, bióloga, psicóloga, bombero, cosas relacionadas a salvar a alguien, ¿vale? Ahora, el quinto legado, si eres el heredero universal, cuando los niños no llegaron y fueron deseados. Si alguna de tus ancestras quería tener hijos y no pudo tenerlos, tú sentirás ese llamado en tu alma a tener una familia numerosa. Bueno, ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que tú eres el heredero universal y sientes en tu alma algún llamado de estos que te acabo de decir? Si este video te gustó, no dudes en ponerme un like, en abonarte, me ayuda muchísimo a hacer crecer el canal. Chao.